Porque hay algo que hay que entender, el enemigo es bien astuto, él dice, tranquilo, eso está ahí, nada más hay que darle tiempo, ya él está lejos de sus raíces, déjame yo ahí entrar. Y entra por cualquier brechita que vea y dice, entre por aquí. Y Sí, porque se, mira, el enemigo no necesita mucho para entrar. no, O sea, son pequeños portillos, dice la Biblia. Son los pequeños huecos donde entran las zorras pequeñas. mm, Que luego son difíciles de escapar. Como cuando entran, comienzan a comer adentro, después engordan. Y no pueden salir por donde entraron. Es una, Dios mío, wow. es una prédica. Entonces tú necesitas una autoridad superior, una fuerza superior, el Espíritu Santo, que abra otra puerta para limpiar eso de adentro. ¿Me entiendes? Señores, en una estadística alarmante, los estudios han encontrado que el 75% de los jóvenes están dejando la iglesia, están dejando el entorno cristiano, están dejando la fe después de convertirse en adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que, en otras palabras, cuatro chicos que participaron en campamentos, en retiros, en ministerio, que fueron a la escuela bíblica, cuando llegan a la adultez y aún en la secundaria se separan de sus creencias que les enseñaron cuando pequeños. Tenemos que responder qué está pasando, por qué tantos jóvenes están volando el nido de la fe y se están apartando de Dios. Este fenómeno, señores, es llamado el éxodo generacional, una fuga de juventud que tenemos hoy, y es algo altamente preocupante y tenemos que llegar a la raíz de esto. Como siempre, esto es Coinos en este tu show Hablando con Tony. Y hoy tengo una sorpresa, porque Hablando con Tony se expande y el hijo pródigo ha vuelto a casa. Este tipo, Junior está con bueno, nosotros. venimos con un contenido bien interesante y me encanta ese tema que acabamos de escoger para el día de hoy, porque verdaderamente es algo que nos afecta en todo alrededor y definitivamente tenemos que encontrar cuál es la razón, la raíz y sacarla por completo para poder tratar esta situación que estamos enfrentando en estos tiempos. Porque nuestra preocupación es que se están perdiendo las almas. Y eso es algo que Y nosotros tenemos que entender por qué. Y si tenemos data disponible, entonces ¿por qué no utilizarlas? ¿Verdad? Utilizar la sabiduría de Dios y también la data que tenemos para tratar de hacer nuestra parte para ayudar en este problema. Yo te quiero leer algunos datos que tenemos aquí, que compilamos en nuestra investigación, para poner como el fundamento, la base de esto, ¿verdad? Dice que diversos sondeos a niveles de Estados Unidos, incluyendo estudios hechos por Barna Group, Pew Research y otra también la llamada Lifeway, confirman una tendencia muy interesante, pero muy clara, que un porcentaje muy alto de jóvenes adultos que se identificaban como cristianos en su adolescencia deja de identificarse así o de practicar su fe activamente al entrar en su etapa de los 20. El Grupo Barna, una importante organización de investigación enfocada en la relación entre la fe y la cultura, reportó que menos de 1% de la población adulta joven en los Estados Unidos tiene una cosmovisión bíblica y que lo más sorprendente es que menos de la mitad del 1% de los cristianos entre 18 y 23 años tienen una cosmovisión bíblica. ¿Qué quiere decir con esto? Que incluso muchos de los que se consideran creyentes no piensan conforme a los principios bíblicos y tienen falta de raíces en cuanto a su fe. ¿Qué te parece eso? te digo que es una realidad. Me recuerda a un video que estuve viendo, ¿verdad? Del doctor Frank Turek, que es una persona, ¿verdad?, que es apologética. Y él hablaba exactamente de eso, que inmediatamente un joven entraba en la universidad, en menos de un año, ya su creencia comenzaba a deteriorarse, porque los fundamentos no estaban bien
establecido. Es increíble. Y es interesante porque habla aquí de la cosmovisión, ¿verdad? De la forma de ver el mundo. Cosmo, mundo, visión, obviamente visión. Y, y cómo tú pasas toda tu niñez. ¿Qué está pasando después de la adultez? ¿Qué es lo que está pasando en el medio, en el interés? Que Mm, cambia toda tu forma de ver la vida, te quita el lente espiritual y te pone un lente totalmente secular y tú abandonas todas las enseñanzas que te enseñaron al crecer. O sea, ¿qué está pasando ahí? A tal punto que todo el mundo está alarmando porque 75%, debo aclarar, de que esta data se refiere solamente a los millennials, a la generación de nosotros, de jóvenes cristianos, se desconectan de la iglesia una vez van a la escuela. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Será que la fe no estaba realmente regada? ¿Será que lo tenemos sobreprotegidos? ¿Cuáles son las razones, tú crees, Junior, de por qué la gente se está alejando de la iglesia, principalmente los adultos? Una de las cosas que quizá afecta mucho es que lo que nos enseñaron, ¿verdad? Muchas veces no se sostiene por sí solo. Ujú. Tradúceme, no sé si estoy haciendo la traducción correcta cuando digo, ¿verdad? Self-sustainable. Autosostenible. No exactamente eso, las enseñanzas no han sido autosostenibles por sí solas. Por lo tanto, al suceder eso, cuando ellos ven la realidad de este mundo, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Que solamente nos enseñan ciertos pasajes bíblicos, historias bíblicas sobre los milagros y todo eso, y llega, ¿verdad? Y chocan con una persona que sí tiene conocimiento, ¿verdad? Tanto científico que también fisiológico, se puede decir, Ujú, acerca de la realidad de este mundo, básicamente viene y choca. Hay un choque de cultura, hay un choque de pensamiento, y cual tenga más conocimiento de lo que sí conoce, claro está, de que esa persona es la que va a ganar la guerra. ujú, Cuando mandamos a nuestros jóvenes al mundo exterior y no tienen una verdad autosostenible, básicamente van y se enfrentan con esta realidad. ¿Qué va a suceder con ellos? Cuando ujú, se vean, tanto como en lo económico también, de que digan, oh, wow, mira, sí, como por ejemplo con la tarjeta de crédito que piensan que dinero es gratis y básicamente se endeudan. So, vienen y entran, ¿verdad? Y no tienen esa fe bien arraigada en esa confianza en Dios. Y cuando viene una persona y le hace una simple pregunta, ¿tú de verdad crees que en 7 días se crearon los cielos y la tierra? Son cosas de que si no tiene el conocimiento correcto, se lo van a comer con yuca. lo comido. Y tú mencionaste algo ahí bien interesante. Y vamos a ver 7 factores que esta investigación encontró de por qué los jóvenes se están yendo de la iglesia. Pero algo muy interesante que tú dijiste es que cuando hay un choque de cultura y de conocimiento, cuando van a la iglesia. Y una de las cosas que me pasó a mí, porque yo crecí dentro de la iglesia, aunque nací en el hospital, un chiste malo de papá, aunque nací en el hospital, crecí en la iglesia, no, crecí en no nací en el evangelio, nací en el hospital. Bien, tenía, wow. No te podía contener. Tenía que soltarlo el chistecito eso, que es más malo ese chiste. Tenía una cosmovisión tan limitada en el sentido de que era solo Biblia, que no me preparó cuando fui expuesto al mundo, cuando llego a la universidad, cuando yo no estoy en una escuela evangélica, porque yo estaba en una casa evangélica, en una escuela evangélica, hasta mis 16 años. Me gradué de bachillerato a los 16 y luego me tiran a UTESA, a la universidad. No sé si tú me entiendes. Y cuando yo veo todo este mundo, esta libertad, que Se, el profesor no vaya a llevar a mi mamá, diga, porque yo no estoy haciendo tareas, sino que yo soy responsable yo, y que no se te tengo una abrieron gente los arriba. ojos, Anthony. Se te Yo abrieron dije, los ojos. pero ¿qué es esto? Y hay muchos otros testimonios que puedo hablar. Ay, pero no estaba listo para ese mundo y para esa libertad. Y cuando comenzaron entonces los choques, que te comienzan a hablar del método científico, que te comienzan a hablar de la evolución, que te comienzan a hablar de tantas cosas que no lo hablan en la iglesia, entonces combate en contra de tu fe. Gracias a Dios que cuando yo volvía a casa, en mi caso, era encontrarme con la Biblia de nuevo, con el devocional familiar, tenía que ir a la iglesia,
Entonces, eso mantuvo mi fe arraigada. Pero lo que pasa con muchas personas es que se son expuestas a esto, Junior, y no tienen a un lugar donde volver más que quizá un domingo a la iglesia. No tan solo eso, estamos hablando, ¿verdad?, de que este estudio se hizo aquí dentro de Estados Unidos y algo que hay que entender es que cuando tú entras a la universidad, tú no vas después que tú terminaste de la clase para tu casa, Muchos jóvenes viven en la universidad. viven en la universidad. Entonces, todo ese ambiente va a comenzar a influenciar tu vida. Tú quizá dure unos meses, sí que soy cristiano, sí que estoy firme, sí que esto y lo otro. Vienen, pasan los meses y vienen ahí trabajando, porque hay algo que hay que entender, el enemigo es bien astuto, él dice, tranquilo, eso está ahí, nada más hay que darle tiempo, ya él está lejos de sus raíces, déjame yo ahí entrar, y entra por cualquier brechita que vea, y dice, entré por aquí, Sí, porque mira, el enemigo no necesita mucho para entrar. no, O sea, pues son pequeños portillos, dice la Biblia. Son los pequeños huecos donde entran las zorras pequeñas, que luego son difíciles de escapar, como cuando entran, comienzan a comer adentro, después engordan y no pueden salir por donde entraron. Es una, Dios mío, es una prédica. Entonces tú necesitas una autoridad superior, una fuerza superior, el Espíritu Santo, que abra otra puerta para limpiar eso de adentro. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una verdad que estamos enfrentando, que tenemos la data, que tenemos la información, pero no solamente que tenemos la data, tenemos la información. Tú le preguntas a la mayoría de pastores y te van a decir que hay una gran ausencia de mileniales, de personas en sus 30, en sus 40, en sus 28, 29 años de edad. Y que hay una ausencia, o sea, no necesitas una data, no necesitas este podcast que te lo diga. Tú lo estás viendo en tu banca vacía. sí, La pregunta es, tenemos que hacer un análisis profundo de por qué esto está pasando. Y una de las razones, Junior, déjame leértela porque este estudio se fue más profundo en esto. Y una de las razones es, la primera razón, y yo la acabo de mencionar, pero se la voy a leer, es que los jóvenes sienten que la iglesia fue muy sobreprotectora. Dice, los jóvenes sienten que la iglesia los aísla del mundo exterior en lugar de prepararles para enfrentarlo. mm, Perciben un exceso de control o un miedo constante a la cultura secular. En palabras de algunos, la iglesia les prohíbe tantas cosas y les pintan el mundo tan peligroso que al final prefieren explorar por su propia cuenta. Esta sensación de ambiente sofocante o hipercontrolado puede llevarlos a rebelarse en cuanto tengan la oportunidad. Y te pregunto, Junior, y es verdad, la iglesia, nosotros, los líderes, yo, me voy a hablar a mí, yo debo de estar preparando a mis jóvenes para enfrentar el mundo de afuera. Pero lo que estamos haciendo es preparar a jóvenes para que sean buenos cristianos dentro de cuatro paredes. No sé si me explico. Entonces me he enfocado en enseñarte en cómo levantar la mano, en cómo decir amén durante el mensaje. Estoy me he enfocado en que tú son voluntario en la iglesia porque necesito de tu fuerza laboral, de tus dones, de tus talentos. Tengo que enseñarte a hacer la media, a ser parte del equipo de bienvenida, a ser un mujer, a ser un músico. Y te estoy preparando para eso. Pero no te estoy preparando a cuando tú salgas de las cuatro paredes. ¿Qué sucede cuando tú sales de la iglesia? O sea, ¿por qué en la iglesia no podemos tomar un tiempo? Y no tiene que ser un mensaje de domingo, señores. Pero vamos a hablar de la evolución. Vamos a hablar desde el punto de vista cristiano, vamos a hablar de Darwin. Vamos a hablar de todas esas terminologías que ellos van a encontrar allá afuera, para que cuando ellos se la encuentren allá afuera, no suene como algo antagónico a lo que ellos creen, sino a un suplemento, complemento a su fe. Porque tú y yo hemos hablado muchísimas veces que la ciencia no está contraria a la fe. O la fe no está contraria a la ciencia. Es como la gente lo quiere presentar. Porque al final del día, el mismo Darwin, no, yo creo que él terminó siendo cristiano y el que más se usa para hablar de la evolución y todo eso. Entonces, debo de pasar, hablando de cosmovisión, mi cosmovisión como pastor debe ser cómo crear más voluntarios y cómo llenar asientos, sino cómo preparar gente para cuando enfrenten el mundo real estén preparados. ¿Qué tú crees de eso?
Mira, nosotros estamos creando, bueno, se llega a crear mucho, ¿verdad? Personas más religiosas, porque eso es lo que se hace, lo que se ha enseñado, a ser religioso, con las prácticas, ¿verdad? Y con todas estas, esas prácticas y esos ritos que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se ha enseñado. Y el cristianismo básicamente es una vida. Y nosotros hemos hablado de eso anteriormente. Creo que lo hablamos en privado. Y lo lindo de esto es que quizá tú y yo tengamos nuestra diferencia como nosotros definimos lo que es el cristianismo. Tú Sí. muchas veces has dicho que sí, el cristianismo es una religión, mas sin embargo yo tengo la postura de que no, el cristianismo es una vida. Entonces, básicamente, porque si nosotros no vamos a la definición, ¿qué es lo que una religión? No sé si nosotros hemos, ¿verdad? Hemos tenido nuestra diferencia, ¿verdad? Hemos dicho que son prácticas, son ritos, ¿verdad? Que nosotros practicamos, de acuerdo a la definición humana. Entonces, yo lo que traigo aquí es de que no se trata de eso, aquí se trata de una vida. Y cuando tú enseñas lo que Cristo practicó aquí, como una vida y no como una religión, todo cambia. La perspectiva que uno tiene acerca de ser cristiano es completamente diferente. ¿Por qué? Y me explico. Cuando tú lo ves como una vida, ya todo lo que tú haces es natural. No sé si se escucha Esteban por ahí y le pido disculpas por eso. No te preocupes, tema parte del podcast. Entonces, son cosas de que cuando esto se convierte en una vida, tu trabajo, tú ves cuando tú vas para tu trabajo y tú dices, no, este es mi trabajo, y tú lo haces de manera natural, y todo eso, tú estudiaste y lo que tú haces, lo haces de manera natural, como tú vas y te bañas de manera natural, así mismo debe de ser la vida cristiana. Es una vida. Por lo tanto, cuando tú la ves así, y ya tú no lo estás viendo como una religión que estás imponiendo a la gente a hacer cosas que ni siquiera de seguro le está saliendo naturalmente, cuando lleguen allá afuera, ¿qué tú crees que va a pasar? No soportan, no lo No soportan, porque soportan. es parte de ellos, no es su naturaleza. No, exactamente. Y quiero traer esto, porque estuvimos hablando de eso esta semana. Una de las estrategias que el enemigo usa es, ¿verdad? Cuando quiere tratar a una persona, ¿verdad? Y llegar a seducirla, le dice, si nunca experimenta la verdadera felicidad, la vida será aburrida. Ujú. No sé si tú me estás entendiendo. ¿Y qué es la verdadera felicidad? La verdadera felicidad, escucha, escucha. Lo triste, escucha, de esta realidad es que la gente se da cuenta a posterior de que las drogas, el alcohol, el sexo, la rebelión, el satisfacerse a sí mismo, el éxito en el trabajo y todas las otras cosas que prueban, no le da satisfacción. Loco, yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. Yo lo estoy entendiendo, 100%. Y es tan fuerte lo que estoy diciendo que yo estaba viendo otro podcast en estos días que hablaba de lo que, o sea, hay un estudio muy famoso, ¿verdad? De lo que la gente dice cuando ya está en su lecho de muerte, cuando está a punto de morir. Y una de las cosas que la gente no dijo, en ninguno de los casos, debí de beber más cuando estaba ya en el lecho de muerte. Debí de darme más droga. Debí de ir a más paris. No lo dicen eso, debí de trabajar más. ¿Sabes lo que la mayoría de la gente dice? Debí de pasar más tiempo con mi familia. Debí de pasar más tiempo cuidando mi cuerpo. Debí de pasar más tiempo incluso con Dios, lo han dicho. Debí de pasar más tiempo con Dios. Debí de hacerle caso a las enseñanzas que me dieron mis padres o mis abuelos cristianos. Te voy a decir otra cosa. ¿Por qué se le hace tan difícil a esa generación regresar nuevamente a las iglesias? No sé, dime tú. Simple, hermano, porque están en un hoyo tan profundo que no saben cómo salir de ahí. La- Sí, es un problema muy serio lo que están pasando. Y todo eso es porque por la sobreprotección que se le había enseñado. Porque no se le ha enseñado correctamente qué es el Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que es, lo que es verdaderamente la vida cristiana? sí, y es interesante que dice eso, Juno, porque es la segunda razón que dice el estudio por la cual los jóvenes se van de iglesia. Y es que muchos expresan que su experiencia cristiana tiene una fe superficial o irrelevante.
irrelevante. Dicen que no habían encontrado profundidad espiritual real, sino reglas, rutinas y sentido. En algunos de los casos mencionan hipocresía de los adultos. Ven una No hablemos desconexión de entre eso. lo que No, la iglesia predica y lo que practica. loco, no hablemos de eso, que eso es un problema grande. Yo te lo he dicho a ti. Oye, yo recuerdo que en mi juventud yo te dije a ti, tú me preguntaste, Junior, ¿por qué tú te fuiste de la iglesia, loco? Porque no aguantaba la hipocresía. La misma hipocresía mía me dijo a mí, loco, ¿qué tú haces aquí? Yo sirviendo dentro de la iglesia, haciendo pila de baile en la calle, y yo di que iba los domingos De y los Santico, de jueves. Santico, de Di que Santico. de Santico, di que sí, Señor, aleluya, levantando manos, llorando, llorando. Pero era llorando por el Espíritu Santo o por la culpa de que tú estabas desacatado. Sabrá Dios por qué era. No sé si era por la emoción o lo que sea, porque eso trabaja. Ujú, Porque ujú. cuando es superficial, muy emocional la cuestión. Y tú sabes qué sucede cuando pasa eso, dice el estudio, que la gente simplemente siente que seguir a Dios no vale la pena. Como tú decías, cuando tuviste tú fuera tiempo cuando te descarriaste, tuviste tu tiempo fuera de la iglesia. ¿De qué vale estar aquí si lo que yo estoy viviendo es una doble vida? Se va de 40. ¿Pero Dice por qué? Restart Studio. ¿Pero qué pasó? Demasiada, Terrible. es demasiada gloria, loco. Parece que el enemigo dijo, no, es que no puede salir. Pero seguimos, estamos en el mismo estudio. Entonces, hablábamos de que muchas personas sienten que no vale la pena, yo. Y que tú Ujú. mismo, en tu propio precio, decías, es que esta cuestión no vale la pena. O sea, ¿para qué vivir una doble vida cuando yo puedo elegir vivir mi vida como yo quiero y estar tranquilo y estar rulado? Porque ahora que uno entiende de que si me hubiesen dicho desde un principio, Junior, ya no es tu vida la que tú estás viviendo, quizá hubiese sido una historia diferente. Exactamente. Cuando habla es el punto, cuando habla el estudio de que muchos sienten que tienen una fe superficial, es precisamente, y lo vamos a ver más adelante, de que no se les, hubo una desconexión en algún momento, se dejó de disipular a las personas. De acuerdo. Es tan fuerte lo que se estuvo enseñando, lo que todavía quizás se sigue enseñando. Es que yo escucho a personas, ¿verdad?, cercanas a mí, yo hablo con ellos y le digo, oye, hermano, esto es lo único que a ti te hace falta. Lo único que a ti te hace falta es aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y la persona me dice, es que yo no estoy listo para dejar la cosa que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tienen el concepto de que tienen que dejar cosas para poder servirle a Dios. Y Dios te dice a ti, tú no tienes que hacer nada de eso. Exacto. Mi trabajo es ayudarte a eso, tu trabajo es entrar, el trabajo mío es ayudarte a eso. Tú no tienes que preocuparte por nada. Lo único que tú necesitas es que creer en mí y entramos a esa fe superficial. Ujú. Verdaderamente nosotros creíamos en Dios. Según los numeritos parece que no, si el 75% de la gente de nuestra edad, de nuestra generación, está dejando la iglesia, Junior. O ni Bueno, siquiera se identifican como cristianos aquí en Estados loco, Unidos. yo llegué a la conclusión hace unos meses atrás. Estaba yo meditando en Dios, ¿verdad? Y yo dije, loco, yo sí soy incrédulo. Tú mismo te lo dijiste. Yo, mano, es que básicamente ahí es donde uno se da cuenta de la incredulidad de uno. Cuando pasan los procesos, y yo he visto a Dios obrar, más sin embargo, llegan esos momentos difíciles, ¿verdad? Y yo digo, mira, me estoy volviendo loco, no sé qué voy a hacer. Ahí es donde yo dije, pero ven aquí, yo te incredulidad mía. Sí. Emma, me voy más profundo. Esta semana estuve hablando con alguien para que tú veas lo superficial que se ha convertido muchas veces en nuestra fe. Yo le dije a él, ¿tú sabes cuál es el problema de nosotros? Es la incredulidad que habita en nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo, tú me puedes llamar un día y decirme, hey, Junior, ven, vamos a tomar un café. Y se te hace muy fácil tener una conversación durísima conmigo, frente a frente, tomándonos ese café. Y lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Que Él quiere formar una familia, quiere tener una amistad contigo, quiere ser tu amigo. Cuando tú te has sentado en la galería de tu casa, en el porche, no estoy hablando de ti en específico, sino también me incluyo a mí, de que, ay, a sentarme y solamente hablar con Dios. Ujú. No, porque nos enseñan, oye lo interesante, yendo a tu punto, nos enseñan que orar es hablar con Dios, pero lo que nos enseñan son rezos todavía. ¡Ah! ¡Ah! Dios, Dios mío, Me enseñan, me está pidiendo, Señor, dame esto, Dios. Señor, sana aquel.
Señor, genial dentro de la oración. Dios mío, Señor, mira a fulano que está en pecado, ayúdalo, Jehová. Y especialmente en esas reuniones, en esos grupos de oraciones, ¿verdad? Que uno hace, no, que vamos a orar por esto. Gracias a Dios estamos trabajando en eso, ¿verdad? Y se ha convertido un poquito más, no se divulga tanto la vida privada de la gente, pero aún sucede. Sí, sí, No sí, dicen sí. el nombre, pero si todavía se sigue ahí, y eso crea un bendito morbo, ¿no? De hecho, hablando de pecado, la razón número 4 por la cual los jóvenes de nuestra generación se están yendo es por las posturas que tiene la iglesia sobre la sexualidad. Las enseñanzas de la iglesia en temas de sexo y relaciones suelen parecerles simplistas o juzgadoras. Vivimos en una cultura de apertura sexual y diversidad, dice el estudio. Muchos jóvenes consideran que la iglesia se queda en no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio y la homosexualidad es pecado, sin ofrecer un acompañamiento, comprensión o respuesta a los dilemas afectivos reales que enfrentan estos jóvenes. Esto los lleva a ver la iglesia como un lugar donde no pueden discutir honestamente estos temas, sintiéndose incomprendidos o culpabilizados, por lo que prefieren alejarse para vivir según sus propias conclusiones. Es un tema, la cual tú tienes que educarme un poquito más, porque Sí, es cierto, porque aquí el punto principal no es que la iglesia tiene que tener una postura. una postura de diversidad o de inclusión, no es lo que estoy diciendo. Es que muchos jóvenes lo que sienten es que ni siquiera pueden hablar del tema, sin No, sentirse que lo van a mirar como que son unos extraterrestres, que lo van a mirar como juzgados, como pecadores, que al final del día todos lo somos, pero no hay un espacio donde un joven pueda decir, mira, tengo curiosidad en mi sexualidad y no sé qué hacer con eso. ¿A dónde va un joven hoy? ¿A dónde va un joven, honestamente, si que lo echen más para adelante? Que te ¿a lo dónde confíen a joven? ti luego lo saben 10 gente más. Mira, hay algo que es clave, es que muchos de los jóvenes se encuentran en esta realidad, ¿verdad? Y muchas de las congregaciones quizá no tienen el material adecuado para tratar estos temas. Por eso habla, ¿verdad? Dentro de lo que tú estuviste diciendo ahora mismo, es que no tienen un acompañamiento de explicación de Ujú. muchas de estas situaciones que pasan todo el mundo, porque todo el mundo pasa por eso. Porque no es solamente la homosexualidad, sino también experimentar las relaciones sexuales. Puede ser con el mismo Sí, sexo o con el sexo opuesto. por eso Entonces, dice el asunto de no, simplemente tú no puedes tener sexo antes del matrimonio. ¿Pero por qué? A la Biblia dijo que no. Ok, pero hay más, hay cosas después de ahí. eh, es cuando viene un toddler y está en esa etapa, ¿verdad? De preguntar, ¿por qué? Ajá, ¿Por qué? exactamente. Y tú no te sientes explicarle por qué y simple y llanamente tú le dices, porque yo dije y ya. Y ya. Pero estamos hablando con adultos. Entonces, el lío está con jóvenes intelectuales, jóvenes que están en la escuela, jóvenes que tienen amiguitos que están quemando feo y le Pero están diciendo, ey, jóvenes que tú no lo estás haciendo, pero eso es Jóvenes buenísimo. jóvenes que tienen el Internet y que hacen investigaciones profundas Sí. acerca del tema. Que ese otro problema más grande que no podemos entrarnos en eso ahí porque eso se requiere un video solo. Pero entonces, no tenemos espacio donde estamos hablando de estas cosas abiertamente. Entonces, queremos proteger a los niños, no podemos hablarle a nuestros adolescentes de sexo. Y si tú ves los mensajitos que se mandan con los amiguitos, es a ti que ellos te pueden dar cátedra. No sé si tú me entiendes. Claro que te entiendo, manito. Entonces es mejor sentarlo y hablarle que lo que claramente, a la luz de la Biblia, para que ellos entiendan que, como tú decías anteriormente, la vida en Cristo es una vida, más allá de un dogma, más allá de un rito, más allá de prácticas que nosotros seguimos, es una vida y Dios, quien nos creó, quien creó el sexo, quiere que disfrutemos todas esas cosas. Dios quiere que tú disfrutes el sexo, Sí, y es un tema, pero dentro del contexto apropiado. Sin embargo, correcto. como no se está hablando de esto abiertamente en las iglesias, el estudio demuestra que estas posturas cerradas, donde simplemente decimos no tengas sexo, no lo hagas, y si tienes curiosidades
y problemas de identidad sexual, que no puedes hablarlo, tú tienes que simplemente suprimir, eso es el diablo, no hay ningún componente psicológico, no hay ninguna ayuda profesional, quédate en silencio y luego después nos sorprendemos que, ¡ay! Entra en ayuno, en oración. Cuando Que tan escuché, buenas, que son herramientas excelentes, pero sin conocimiento. pero escucha, escucha, yo escuché en una entrevista a una persona homosexual hablando de todo eso. Y él decía, yo ayuné, yo oraba, yo cantaba, yo entregué mi vida a Dios por completo, mas sin embargo, está practicando el pecado. Cuando yo vi esa entrevista, yo dije, es que hay algo más profundo, porque la persona hizo todo lo que cualquier pastor puede recomendarle a cualquier creyente que haga, y esa quizá iba a ser su solución. Embargo, conocemos personas que han sido transformadas sin hacer nada de eso. Dios mío. ¿Cuál es la diferencia? Y algo importante en medio de todo eso que nosotros no han dado a conocer una religión, pero no nos han dado a conocer a una persona. Y eso es lo que verdaderamente tiene relevancia, porque cuando tú conoces a la persona de Cristo en tu vida, es que tu vida cambia. Real. De una manera o de otra, algo tiene que suceder. Y lo que va a suceder es para bien y no para mal. Cuando tú conoces a Cristo. Pero si lo que tú conoces es una religión, o te aprovecha de ella o la suelta. Sí, sí, eso es muy cierto. Y me llama la atención que la última razón, Junior, por la cual, según el estudio, los jóvenes se están yendo, va muy conectada a el asunto de la ciencia y de la sexualidad también. Y vuelve al punto de espacios para hablar abiertamente de dudas que tienen los jóvenes. Dice la número 6 que la dudas e incredulidad sin respuesta. Quizá la razón más personal es que numerosos jóvenes sintieron que la iglesia no fue un lugar donde pudieran expresar sus dudas abiertamente. Las preguntas difíciles sobre la fe, sea la veracidad de la Biblia, la aparente contradicción entre la fe y la razón, o por qué Dios permite el mal, no hallaron un cauce adecuado, no hallaron respuestas adecuadas, un lugar adecuado. Si un adolescente que cuestiona no encuentra diálogo, sino reprimenda o respuestas triviales, es probable que concluya que la fe no soporta el escrutinio y que acabe abandonándola. Si nuestra fe es tan débil que no puede aguantar, Junior, que la critiquen y que la cuestionen, entonces el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Si el sacrificio de Cristo no puede sobrevivir escrutinio de razón o de sentimiento, entonces nosotros estamos mal. No estamos estudiando. Y hemos hablado tú y yo antes de pastores enganchados o pastores llamados que aún siendo llamados pensaron que el llamado solo era más que suficiente y dejaron de aprender. Y yo creo que todo pastor, todo líder en cualquier área de la iglesia debe tener por lo menos fundamentos básicos de apologética, porque nuestra fe está siendo bien atacada y tenemos que poder responder preguntas básicas como ¿por qué Dios permite que cosas malas sucedan? ¿Dónde estaba Dios cuando se derrumbó el Yes? Que han salido muchos pastores ahora, Señor, perdónanos. Están diciendo que todo lo que estaban ahí eran pecadores, Dios tiene que llevárselo. Cosas que tienen respuestas sencillas, simples y están a la clara. Es más, si tú me dejas contestar esa pregunta, ¿por qué Dale, sucedió dale, dale. lo del Jet Set? Ujú. ¿Cuántas señales no hubo de que el techo se estaba deteriorando? Un reguero. Por lo tanto, Dios tuvo misericordia desde mucho antes de otros. Lo triste es que sucedió por negligencia. ¿De quién? Ujú. Negligencia de nosotros mismos. Si el Señor te está avisando, te está diciendo, esta es una situación. Si te dio una conciencia, si te dio el sentido común, si tú tienes sentido común de no tirarte ¿cómo se dice cuando tú llegas al final de una calle y lo que queda el vacío? Si tú sabes que tú no te puedes tirar por el vacío, tú te vas a tirar. Entonces, nosotros queremos echarle responsabilidad a Dios de cosas que el mismo raciocinio humano puede detener. Sí. Entonces, no, no, Que es el intelecto que Dios nos dio el cerebro, para que pensemos, ¿eh? O sea, hello. hello. Tú sabes que uno más uno es dos, ¿verdad?
Sí. Entonces, no es un niño con la cual tú estás tratando, que tengo a mi hijo Esteban, que se cayó ayer de la cama, ¿verdad? Porque se paró y cosas que llegan a suceder de niños. Sin embargo, lo veo hoy parándose de nuevo en la cama y le digo yo, Esteban, te vas a caer de nuevo, ¿no te recuerdas ayer? Y Esteban en su mente no, porque es un niño. Todavía no tiene el sentido común desarrollado. Mas, sin embargo, yo que estoy viendo y estoy reconociendo, sé lo que puede suceder. Entonces, son cosas de que verdaderamente nosotros debemos de usar nuestro sentido común. Y una persona que es llamada al ministerio, no es verdad que se va a quedar simple y llanamente con un poquito de aprendizaje. No debería, Junior, no Espérate, debería. espérate, porque uno que es llamado es humilde y reconoce cuando le falta conocimiento de ciertas cosas. Debería, Junior, vuelvo y repito, debería. Pero Pero es que, dale, Junior, está bien, te la voy a es que, dar. Te la voy oye, a dar, oye, Junior, está bien. oye, es que tú no estás entendiendo, mano. Yo soy un poquito rock izquierda, mano. Yo me pongo bruto cuando, si yo he sentido de parte de Dios que me dice, Junior, yo quiero usarte. ¿Qué es lo que más a mí en el corazón me dice? Prepárate, Ujú. párate, prepárate. No solamente te quedes leyendo la Biblia, estúdiala, inscríbete en algún tipo de escuela bíblica y comienza a indagar, comienza a aprender. Yo escuché a unos líderes cercanos a mí, me dijeron, Junior, lo único que tú necesitas es que tú te pongas y entre en una escuela. Yo humildemente acepté eso y dije, tú sabes qué, es verdad. No se lo dije a ellos, pero dentro de mí yo dije, es verdad. Porque no es verdad que yo me voy a quedar diciendo, no, lo único que yo necesito hacer es leer la Biblia. Yo tengo al Maestro, que es el Espíritu Santo, sin duda alguna, pero el Señor preparó a otras personas como nosotros sabemos, ¿verdad? Que quizá tienen explicaciones la cual por mi mente nunca me iban a pasar. No Sí. queremos prepararnos. Y la falta de preparación, Junior, entonces nos lleva a no entender que, por ejemplo, estamos luchando más allá de estos factores que mencionamos, estamos luchando también con los factores sociológicos. O sea, tenemos una avalancha de influencias. El típico adolescente pasa decenas de horas a la semana expuestos a ideas contrarias a su fe en la clase, en el internet, en las redes sociales, en la serie de televisión y quizás una hora escuchando enseñanza bíblica, si acaso. Como señala el análisis de God Questions, los niños y jóvenes de hoy pasan 30 horas semanales en las escuelas recibiendo ideas frecuentemente opuestas a las verdades bíblicas, cosas como la evolución, el relativismo moral, Mm, y pasan 30 horas ante las pantallas, televisión, videojuegos y redes, llenos de mensajes mundanos, mientras que solo 45 minutos a la semana en promedio reciben instrucciones bíblicas. Mira, y ahí podemos ver la gracia de Dios. Porque con esos 45 minutos, Dios ha sido fiel en muchos casos. Amén. Ahora, la pregunta es cómo nos vamos a meter nosotros ahí. Porque no va a cambiar en la cantidad de horas. Nosotros no podemos controlar la cantidad de horas que los niños pasan. Principalmente, no creo que nos podamos meter en esa escuela. Ya estamos, solo Dios puede hacer ese cambio. Pero nos podemos meter en YouTube. Traer contenido. Pedir a Dios forma creativa para que lo que ellos quieran buscar sea lo que le estamos dando. Hay formas de contrarrestar. Yo me niego a creer, Junior, y esto por esto que Coinos es una de mis pasiones. Y a pesar de muchas altas y bajas, seguimos aquí con 500 suscriptores, porque yo creo en que nosotros los cristianos tenemos que tratar de estar en todos los medios posibles, pero crear contenido de calidad que la gente quiera buscar. Que cuando tú vayas a Instagram, yo te aparezca en Instagram, tú vayas a TikTok, yo te aparezca en TikTok, pero por encima de eso, hay mucha cantidad de personas, Junior, y el estudio lo dice, que buscan contenido espiritual en Porque TikTok, hay una sed. que están buscando contenido espiritual en Instagram, que están buscando contenido espiritual en YouTube. Y podemos ser nosotros gente que podamos crear productos de calidad que la gente quiera buscar, que la gente quiera consumir y más importante que la gente quiera compartir. Vida, un simple entretenimiento. Y no estoy Sí. diciendo que no hagamos, que no hagamos entretenimiento cristiano, no, pero verdaderamente hay que poner énfasis en ese contenido de calidad, como estamos hablando, que verdaderamente vaya
y pongo una semilla en esa persona y que esa semilla dé su fruto. Sí, sí, eso es real. Otro de los factores, Junior, es, y esto me da mucho dolor porque lo he visto y es real, aunque debo mencionar que no es la mayoría de los casos. Lo que acabamos a mencionar anteriormente tiene más relevancia que esto, pero esto es importante mencionar. Y es que hay jóvenes que han sufrido decepciones, heridas en la iglesia, casos de hipocresías de líderes religiosos o escándalos morales de líderes. ¿Cuántos pastores nos han salido en la última década que han tenido que bajar del pastorado o salirse del ministerio por asuntos morales? Sienten que las iglesias fueron demasiado legalistas o frías en momentos claves de su vida, por ejemplo, jóvenes que no se sintieron apoyados en una crisis o sentirse juzgados por su apariencia, ¿verdad? Llevan un resentimiento que lo lleva a un alejamiento. Y eso sucede, o sea, yo he visto, por ejemplo, adolescentes que no la primera ni la última vez que ha pasado, ¿verdad? Pecaron, tuvieron sexo fuera del matrimonio, quedan embarazados. Y en vez de decir que no, hey, tranquilo, vamos a echarte para adelante, vamos a hacer un baby shower para que ese niño tenga todo lo que necesita. Vamos a buscarte educación alterna para que tú puedas seguir tus estudios, aun cuando tú tengas, cuando nazca tu hijo. Vamos a buscarte trabajo, ¿qué necesitas? Vamos a apoyarte, vamos a utilizar recursos. Lo que lo señalamos y le decimos, te vaya el diablo, ¿Es así? ¿me entiendes? Y lo último que quiero hablar, Junior, de este estudio, y tenemos que hacer una segunda parte porque tenemos que hablar más adelante de lo que, porque estamos hablando de lo que está pasando con los millennials, pero algo totalmente diferente que está pasando con la generación Z, los que van después de nosotros, que ha habido un resurgir y una curiosidad por la iglesia, Claro. pero está sucediendo algo muy interesante y es que los pastores, mientras más jóvenes están queriendo entrar a la iglesia, más pastores están saliendo y están dejando el ministerio porque no aguantan más. Así que si usted quiere ver eso, va en el próximo episodio que lo vamos a lanzar. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero lo último, Junior, que tenemos que hablar, porque siempre tenemos que hablarlo, es el rol que juega la familia en todo esto y el rol que juega la iglesia en todo esto, ¿verdad? Y lo leo y quiero tu reacción. Hay familias e iglesias que rompen las estadísticas. Estudios muestran que cuando los padres viven una fe genuina y la inculcan activamente, la mayoría de sus hijos permanecen ¿Una fe qué? ¿Una fe qué? activa. Genuina. Genuina, sí. Dios mío, nada más es un mensaje. Ay, Nada más es un mano, mensaje. mano, esa palabrita es vital en esa oración, en ese estudio. Cuando es genuina, Ujú. no es por apariencia. Genuino significa que se vive adentro y se vive afuera. Se vive en el edificio de la iglesia, se vive en la escuela, se vive en el trabajo, se vive en la casa. Es genuina, es natural, es real. Tú lo estás diciendo, es viva. Entonces, es una situación que Ujú. muchas vidas, muchas familias están viviendo una falsedad O de vida falsedad o una fe cristiana. pasiva. Es que Una yo fe no sé, pasiva es yo, te lo dejo a la iglesia. oh, ¿Me entiendes? es que yo Es no como sé. cuando tú me mandas a la escuela para que aprenda matemáticas. Yo no sé matemáticas, pero yo te llevo a la escuela para que aprenda Yo matemáticas. entiendo lo que tú me estás diciendo, yo lo entiendo, ¿verdad? Entiendo lo que tú me dices, pero como profundamente hablando, como que no cuadra. No te puede no cuadrar, pero es lo que se está viendo. Es que el ser humano busca dizque una fe pasiva, cuando la palabra de Dios dice que son los violentos. Es que, Jesús fue todo menos pasivo, loco. loco, es que cuando tú me dices una fe pasiva, tú me estás diciendo que básicamente es como que no ni sé ni cómo explicarlo, ¿no? Sí, sí. Ahora, un dato interesante, Junior, es que cuando ambos padres tenían una fe activa y eran fieles en la iglesia, 23% de sus hijos continuaron firmes. Una fe activa. Cuando solamente fue un solo padre que practicaba una fe activa, no eran los dos, sino que era uno de los padres, el porcentaje bajaba a un 73%. Un 20% baja. Si ninguno de los padres eran particularmente devotos, solo un 53% de los hijos perseveraban. Va disminuyendo de 20 en 20. Y en caso de padres marginalmente involucrados, de los que van a dar mal el Día de la Madre, de los que van también Semana Santa,
De, de los que van a la iglesia en Navidad, apenas un 6% de los hijos se Ah, no, pero gana. ese no era cristiano, loco. Esa persona era un visitante. Tenía una cita anual, era un físico que se Parece, hacía. sí, sí, sí. Hacía un Y físico recordatorio. discúlpame lo que voy a decir, nada más eran de Easter. Eran los que visitaban nada más la iglesia en Easter. Sí, 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 sí. Y por último, Junior, algo que tú mencionaste, pero que tú no lo leíste, pero lo dice el estudio, que creo que es el mensaje central de este episodio de hoy. Y quiero leerlo porque no quiero decirlo textualmente, porque así de bueno, así de rico está esto. Igualmente, las iglesias deben evaluar seriamente sus ministerios juveniles. Durante décadas, muchas han enfocado a la juventud con un estilo de entretenimiento para atraerlos. Conciertos de música cristianas, juegos, pizza, eventos divertidos. Si bien no hay nada de malo en disfrutar, algunos líderes reconocen que quizás no se invirtió lo suficiente en discipular y enseñar contenidos sólidos a los jóvenes. ¿Y cuál es el resultado de esto, Junior? El resultado son adolescentes que saben pasarla bien en la iglesia, Mm. pero que no conocen por qué creen en lo que creen, ni cómo defender su fe ante desafíos. Al enfrentar al mundo real, su fe tambalea porque estaba construida sobre emociones y compañerismo, no sobre convicciones profundas. Como señala el informe, no es suficiente culpar la secularización de la sociedad o al analfabetismo bíblico en general. Si el mundo es bíblicamente analfabeto, la iglesia tiene parte de la culpa. Gracias, gracias. Palabras clave, Dios palabras mío. claves. La iglesia o las congregaciones, porque la iglesia somos tú y yo. Las congregaciones tienen gran parte, son culpables de lo que ha sucedido en estos tiempos. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Lo otro clave es, como estaba diciendo ahí, es que no saben enfrentar la vida. Esa vida, cuando te golpea, se le olvida en ese momento que hubo alguien que dio su vida por ti, por mí, para que cuando llegaran esos momentos, era Él que lo iba a sostener. Sí. Eso, que esa sustancia profunda la cual habla ese estudio. No enseñamos, mano, yo tengo 30 años y ahora es que se puede decir Dios ha tenido misericordia y me está enseñando eso poco a poco. Pero no fue algo que yo aprendí dentro de las cuatro paredes cuando me reunía. Dios ha tenido y tiene mucha misericordia. Y como en el próximo video, la que vamos a estar hablando de eso, que está surgiendo una generación que tiene hambre y sed de esa verdad absoluta Ujú. que es Cristo. Porque esa es la otra parte que cuando llegan a cuestionar y tú no sabes cómo enfrentar y te dicen, no, hay muchas verdades. Y la palabra de Dios, el mismo Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y No nadie viene al Padre. hay forma. Sí. Bueno, cuando yo escucho personas a mi alrededor que me dicen, no, porque cada religión tiene su propia verdad. Y yo no recuerdo que el Espíritu me dice, él me invito que me lo recuerde y me dice, hay una sola verdad y esa verdad es Cristo. Yo me puedo imaginar a estos jóvenes escuchando diferentes verdades y que no tienen esa relación verdaderamente con el Espíritu que le puede decir, recuérdate lo que dijo Jesús, que yo soy el camino, la verdad, la verdad. El relativismo también es un problema que mucha gente se enfrenta y hay una sola realidad. Y hasta que no pongamos ese énfasis en Cristo, vamos a tener esos problemas. El Señor nos está dando una oportunidad. Es lo que vamos a estar hablando en el próximo video. Y es con esa generación que se está acercando. El Señor nos está diciendo, póngase la pila. Le estoy mandando La cosecha la a la cosecha. puerta. Están viniendo solo. Sea un buen obrero y dale el alimento, dale la nutrición que ellos necesitan para que no suceda como sucedió con la generación anterior. Junior, yo por lo general no hago esto en los podcasts, pero yo creo que esto se merece
que cerremos esto con una oración, porque más que un tema relevante, es algo por lo cual tenemos que orar porque está afectando a la iglesia realmente. Yo quiero que oremos por los jóvenes, por nuestra generación, por la generación venidera, que vamos a hablar de eso en el próximo video, por los pastores, que Dios les dé sabiduría y que le traiga un tiempo de refrigerio, porque es un gran agotamiento espiritual que tenemos que Así es. pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este encuentro divino, esta conversación divina que tomó forma de podcast, pero que tú la tenías diseñada de antes de la fundación del mundo. Te pedimos por los jóvenes, Señor. Aviva, así como Pablo oró para que el fuego que había en Timoteo sea avivado. Así te Así pido, Señor, es. que el fuego que está silente, que está dormido, que los carbones que están fríos, que comiencen a calentarse en esos jóvenes, Ya está. que una Sí, vez sí. estuvieron y que hoy no están, y que tú avives el fuego en ellos, y que vuelvan a ti, Señor. Te pido, Señor, por los pastores que se sienten agotados, que no saben qué hacer, por las iglesias que no saben qué hacer con los jóvenes. Te Esta pido estación. perdón, Señor, porque muchos de nosotros hemos enfocado más en estrategias de entretenimiento que en discipular a tus hijos, Señor. Te pedimos que nos ayude a ser mejores obreros de tu obra para poder tener la gran cosecha que tú nos has prometido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Junior, no hay mejor forma de acabar un episodio si llegó al final una gente que se suscriba, que le dé like, que comparta. Y no hay mejor forma de tu regreso. Acoinos con este tema. De verdad que sí, gracias, Ministro, y nos vemos. No.